Chao jóvenes, bienvenidos al canal nuevamente. Ahora vamos a abordar tema de nomenclatura, que ya he dejado un poquito de lado esos temas, pero no dejan de ser importantes e interesantes. En este caso vamos a revisar un grupo muy importante que es el de los hidrácidos. Los hidrácidos son compuestos binarios y, como el nombre lo dice, se trata de un grupo de ácidos muy importante. Afortunadamente no tenemos muchos compuestos que se clasifiquen dentro de este grupo, son pocos, entonces bueno, pues prácticamente vamos a ver la mayoría de ellos en esta pequeña sesión. Ahora bien, cuando hablamos de hidrácidos, pertenecen a los ácidos, pero en este caso tenemos compuestos formados por dos elementos químicos diferentes, son compuestos binarios. Aquí ya les puse, en primer lugar, ¿qué va a aparecer? Hidrógeno. Como ustedes saben, los ácidos siempre en primer lugar en la fórmula química tenemos la presencia de hidrógeno. En los hidrácidos, ¿qué va a pasar? Bueno, se va a unir el hidrógeno a un elemento no metálico. Este elemento no metálico pertenece generalmente a estos dos grupos que son el 6A y el 7A, o también conocidos como grupo 16 y 17. De los elementos que más vamos a encontrar formando parte de este tipo de compuestos tenemos al azufre, selenio y telurio en el caso del grupo 16 y al flúor, cloro, bromo y yodo en el caso del grupo 17. Aquí tenemos una ventaja. Para formar los ácidos correspondientes a cada uno de estos elementos solamente se van a trabajar con una valencia. Para el grupo 16 van a trabajar estos elementos que ya mencioné con una valencia o número de oxidación -2, mientras que para el grupo 17 trabajan con -1. ¿Ok? Porque recuerden, si ustedes revisan su tablita periódica van a encontrar muchos números de oxidación o números de valencia, y entonces decimos, pues, ¿cuál voy a ocupar? Pero afortunadamente solamente con estos valores van a trabajar estos grupos. Entonces, para que no perdamos el tiempo en el resto de los valores que podamos encontrar en la tabla periódica, tomen nota de este dato. Ahora bien, vamos a revisar estas dos nomenclaturas, la tradicional y la sistemática o IUPAC, ¿ok? Y para empezar, pues antes de proceder a nombrar dichas fórmulas químicas, pues ¿qué vamos a hacer? Pues la fórmula química. Aquí ya me adelanté, puse el hidrógeno, vean, los ácidos, el hidrógeno va en primer lugar y en estos casos siempre vale +1. ¿Okay? Ya le puse aquí su valor de +1 como valencia o número de oxidación. Y en el caso de los elementos del grupo 16 o el 6A, vean, ya acomodé aquí esos elementos, son 3, y tenemos que todos ellos van a tener valencia de -2, mientras que en el caso del grupo 17 o 7A, vean, flúor, cloro, bromo y yodo, todos trabajan con -1. Por eso les digo que no son tantos los hidrácidos que podemos encontrar. Estos como que son los más frecuentes que vamos a encontrar en los textos que nos ponen como ejemplo. Quizá hay algunos otros, pero bueno, también por espacio, estos son los que vamos a manejar. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya puse las valencias para cada uno, hay que hacer cruce. Este valor se viene a estos elementos, en todos los casos va a ser 1. El 1, acuérdense, no lo ponemos en las fórmulas químicas, pero sí, recuerden que se hace ese cruce de valencia. Y luego, este valor de estos 3 primeros, el 2, va a ir como subíndice al hidrógeno. Y en el caso de los últimos 4 del grupo 17, pues va a ir el 1 como subíndice en el hidrógeno. Pero el hidrógeno, mejor dicho, el 1, pues no se pone en la fórmula. Vamos a poner las fórmulas para que quede un poquito más claro. Vean, en todos los casos, pues ya me adelanto, voy a poner lo que es el hidrógeno. Hay que estar practicando para poner las fórmulas químicas. Ya con la práctica van a ver que no les va a implicar pues mucho trabajo. Al principio nos puede resultar un poco complejo, pero conforme practiquemos, pues ya se nos va a facilitar la elaboración, en este caso, de estas fórmulas. Es realmente muy sencillo ya con la práctica. Pero bueno, ahora lo que resta, pues es que ustedes lo intenten en casita y que practiquen. Vean, ya tengo las fórmulas.
Intercambiamos valencias, nos aparecen como subíndice en la parte de abajo, junto al elemento. Acuérdense, este 2 ¿de dónde viene? Del azufre, que es este de aquí. Vean, este se viene para acá y este valor se viene para acá. Aquí hay 1, pero no se pone el 1 en las fórmulas químicas. Por eso aquí, vean, no aplica para el azufre, selenio, telurio. Yo doy por hecho que entiendo que hay un átomo de azufre, 1 de selenio, 1 de telurio, 1 de flúor, 1 de cloro, 1 de bromo y 1 de yodo. ¿Ok? Lo mismo para el hidrógeno. En el caso de los 3 primeros, como trabajan con -2, vean, aquí sí se ve pues ese cambio, el 2 sí se pone, pero en los últimos 4, como es 1, de igual manera no está puesto el 1. Yo entiendo que aquí hay un átomo de hidrógeno y un átomo también del elemento no metálico que lo acompaña en la fórmula. Ahora, ya tenemos la fórmula, ¿cómo los vamos a nombrar? Aquí ya me adelanté, creo que se ve un poquito, quizá no completo en el video por la cámara, no alcanza a captar todo, pero bueno, básicamente esto es con respecto a cómo vamos a escribir el nombre. En el caso de la tradicional yo voy a usar el término ácido porque se trata de, de compuestos ácidos. Entonces voy a empezar con el primero. Este es ácido. Y luego dice, más, voy a retomar el nombre del elemento que acompaña al hidrógeno. En este caso es el azufre. Entonces, para el azufre también ahí hay una excepción. No se usa azufre como tal, sino el prefijo sulfur para azufre. Entonces, a ese nombre le voy a agregar además la terminación hídrico. Entonces, no es azufídrico, ¿sí? Ojo ahí. Algunas excepciones con algunos elementos, en el caso del azufre, me va a quedar como sulfídrico. De sulfuro, azufre. Ácido sulfídrico. El siguiente, aquí tengo al selenio. Entonces voy a poner ácido selenhídrico. Tomo parte del nombre y le doy esa terminación. Telurio. Ácido telurhídrico. ¿Listo? Después tengo al flúor, sería ácido fluorhídrico. Luego tengo al cloro, va a ser ácido, que es de los más famosos, creo que conocemos de laboratorio, ácido clorhídrico. Luego el bromo, tengo al ácido bromhídrico. Finalmente el yodo, ácido yodhídrico. Espero que se vea, creo que escribo algo grande. Listo. Entonces vean, la tradicional yo siento que es la de las que más utilizamos, al menos aquí en México yo siento que es la que más manejamos en el laboratorio. Entonces término ácido, todos ellos, retomo el nombre, salvo algunas excepciones aquí el prefijo sulfur para el azufre, pero todos los demás tomo el nombre y le doy terminación hídrico, parte de ese nombre, selenio, selenhídrico, telurio, telurhídrico, flúor, fluorhídrico, cloro, clorhídrico, bromo, bromhídrico y yodo, yodhídrico. Entonces, esta es la forma que estos hidrácidos, estos ácidos se van a nombrar por nomenclatura tradicional. Ahora, la siguiente nomenclatura que vamos a revisar es la internacional, es la sistemática, y en este caso, ¿qué voy a utilizar para el nombre? Bueno, voy a retomar el nombre del elemento que está acompañando al hidrógeno y le voy a dar terminación uro. Entonces, ¿cómo va a quedar? Bueno, en el primer caso tengo azufre. Vamos a poner de otro color. Entonces, en el caso del azufre,
Otra vez utilizo parte del nombre, pero para el azufre el prefijo sulfur. Entonces va a quedar así. Sul. Y doy terminación uro. Va a ser sulfuro. ¿Ok? Selenio. Seleniuro. También en algunos textos lo vemos como selenuro, ¿sí? Entonces, bueno, selenuro, seleniuro, lo podemos encontrar. Luego sigue el teluro. Telurio, perdón. Entonces voy a retomar telururo. ¿Sí? El telurio es telururo. Sigue el flúor. Va a ser fluoruro. Cloro, cloruro. Bromo, bromuro. Y yodo, yoduro. ¿Ok? Todos terminación uro junto con el nombre del elemento no metálico que acompaña al hidrógeno. Entonces, salvo este caso que ya lo platicamos, selenio, seleniuro o selenuro también lo pueden encontrar. Telurio, telururo. Flúor, fluoruro. Cloro, cloruro. Bromo, bromuro. Y yodo, yoduro. Luego uso preposición de. Todos. De. Y después, ¿qué voy a poner? Bueno, termino con la estrella de los ácidos, que es el hidrógeno. Entonces, todos ellos tienen hidrógeno. Acuérdense, siempre aparece en primer lugar en las fórmulas. Acuérdense de acentuar porque luego se nos olvida, pero hay que poner acentos para que se nos vaya haciendo costumbre. ¿Ok? Ahora, un detalle. En la sistemática, generalmente cuando hablamos de estos u otros compuestos, usamos prefijos de cantidad para indicar cuántos átomos hay de cada uno de los elementos en la fórmula. Entonces, solamente esto va a aplicar para el hidrógeno, en el caso que tengamos a partir de 2. Puede ser que algunos todavía lo ponen así, pero en este caso debo de mencionar cuántos hidrógenos tengo. Para los elementos del grupo 17 tengo 1. El prefijo de cantidad que se usaría es mono, pero para uno no lo consideramos en estos casos. Sí lo vamos a considerar para los 3 primeros. No tengo 1, ¿cuántos tengo? 2 átomos de hidrógeno. Entonces, ¿cuál es el prefijo para 2? Di. Entonces aquí, sulfuro de dihidrógeno, seleniuro de dihidrógeno y telururo de dihidrógeno. Los demás se quedan así porque tenemos 1, pero acá tenemos 2. De hecho, no hay tanto problema dejarlo nada más como de hidrógeno porque no tengo otro hidrácido con ese elemento. Sin embargo, bueno, esta es una característica que tiene este tipo de nomenclatura, entonces lo podemos encontrar así o simplemente como hidrógeno.